Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro de mis videos. Mi nombre es Héctor Viveros y como saben, soy licenciado en Derecho y estamos comentando la reforma al Poder Judicial. Quiero iniciar agradeciéndoles sinceramente a todas y a todos por sus comentarios y por sus vistas en los videos anteriores. Agradecérselos porque honestamente estos comentarios que ustedes realizan en los videos pues me ayudan a mí también para poder profundizar sobre la reflexión que todos podemos hacer respecto de esta reforma judicial. De verdad, muchas gracias a todas y a todos los que me hacen el favor de poner sus comentarios en los videos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de otro de los aspectos de esta reforma judicial. ¿Qué pasó la semana pasada y en qué estado estamos? Bueno, pues nos encontramos en el estado de una orden de suspensión del acto reclamado. Esta orden le ordena al Poder Ejecutivo, tanto a la titular del Poder Ejecutivo como al titular o la titular del Diario Oficial de la Federación, a que bajen la publicación de la reforma al Poder Judicial, que la bajen del Diario Oficial de la Federación. Ahora, esta orden de que la bajen tiene dos efectos. Bueno, el primer efecto pues, es que uno puede entrar a la página del Diario Oficial de la Federación y cuando se cumpla con esta suspensión, pues ya no vamos a poder consultar el texto de esta reforma. Y del mismo modo, pues ya no podríamos consultar el texto de la Constitución con esta reforma que digamos que está publicada o que está disponible en la página de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que es, digamos, un texto actualizado con esta reforma. Que por cierto, algunas personas pues han realizado algo semejante a lo que yo he hecho aquí, han realizado una lectura de toda la Constitución o de los artículos completos ya con la reforma y han encontrado varias inconsistencias, varias incompatibilidades, varios errores en la reforma. Artículos de la misma Constitución que en un párrafo dan una instrucción y párrafos siguientes dan una instrucción contraria o diferente. Entonces, vamos a necesitar de un segundo periodo de reforma a la Constitución para corregir los errores de esta reforma y que la Constitución quedara, en su caso, quedara con un texto que sea congruente con el objetivo de esta reforma y que sea congruente con la misma Constitución. Pero bueno, independientemente de estos errores legislativos, estos errores que cometieron las diputadas y los diputados al momento de redactar, de discutir y de votar esta reforma, pues ha salido también abogadas, abogados, personas que tienen formación, que no tienen formación como profesionales del derecho, a comentar sobre el artículo 61 de la Ley de Amparo. ¿Por qué? Bueno, porque en el artículo 61 de la Ley de Amparo se enlistan las causales de improcedencia del juicio de amparo. Y en algunos de los videos que yo he publicado, pues se ha hablado justamente de que el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que no es procedente el juicio de amparo en contra de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es cierto, eso está aquí. Miren, no sé si lo alcancen a ver, pero bueno, este es el artículo 61 y esta es la fracción primera que dice, voy a leerlo, dice artículo 61, el juicio de amparo es improcedente. Fracción primera, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También hay otros, contra actos de la Suprema Corte, contra actos del Consejo de la Judicatura, contra resoluciones del Tribunal Electoral. Es decir, hay varias causales de improcedencia del juicio de amparo. Y efectivamente están enlistadas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin embargo, pues este tema requiere de una explicación mucho más profunda, mucho más técnica, de cierto modo,
sobre cuál es el objetivo, la función del juicio de amparo. Y para esto, pues miren, como hay personas que tienen y no tienen formación jurídica, pues lo voy a explicar como si se lo estuviera explicando a mis alumnos de primer semestre de la licenciatura. Y vamos a empezar este tema con una explicación relacionada con esta materia tan importante que se llama Introducción al Estudio del Derecho. En nuestras clases de Introducción al Estudio del Derecho, para las personas como yo, que estudiamos entre el año 2004 y el año 2009, pues se nos habló de las fuentes del derecho, estos lugares, estas situaciones de las cuales se puede obtener un criterio jurídico para resolver una situación, ¿sí? Se puede obtener un criterio jurídico. Ahora, en esta etapa, digamos hasta antes del 2011, hasta antes del año 2011, que es la etapa en la que yo estudié, pues se nos hablaba principalmente de 4 fuentes del derecho. Se nos hablaba de la ley, de la costumbre, de la jurisprudencia y de la doctrina. Estas son, digamos, 4 fuentes del derecho. También hay una quinta que habla de los problemas o de la realidad social, ¿sí? Ahora, estas eran las fuentes del derecho antes de la reforma constitucional de 2011, porque con la reforma constitucional del 2011 se agregó una nueva fuente del derecho, desde mi punto de vista, una nueva fuente del derecho, que sería los tratados internacionales. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos también son fuente de derecho, y también los tratados internacionales, por ejemplo, como el TEMEC, que es un tratado internacional fundamentalmente comercial, pues también es fuente de derecho, porque en algunos casos el contenido de este tratado internacional se tiene que aplicar para resolver determinadas situaciones que estén reguladas por el TEMEC. Pero bueno, entonces tenemos como primera lección para poder encuadrar, digamos, para poder ubicar el marco completo de cómo se debe de analizar la procedencia o la improcedencia del juicio de amparo contra reformas constitucionales, pues tenemos este primer tema que es de la materia de introducción al derecho y que nos habla de las fuentes del derecho. Entonces, efectivamente, dentro de estas fuentes del derecho se encuentra la ley, y en el caso de los procedimientos de amparo, pues nos encontramos con la ley de amparo. Es correcto citar la ley de amparo y citar el listado del artículo 61 de la ley de amparo, que contiene las causales de improcedencia, para argumentar que el amparo es improcedente en contra de reformas a la Constitución. Es una fuente aplicable. Es cierto que es una fuente aplicable. Sin embargo, no es la única fuente aplicable. Como comenté, también está la jurisprudencia y están los tratados internacionales. Entonces, vamos a ir organizando este video y vamos a ir dejando cuenta de cuáles son los conceptos que estamos analizando para poder encuadrar correctamente este tema. Entonces, primero vamos a poner el tema de las fuentes, ¿sí? Y vamos a poner como fuentes, en este punto, vamos a poner la ley de amparo, y vamos a poner entre paréntesis el artículo de la ley de amparo que es aplicable a este asunto, que es el artículo 61, fracción primera, porque es el que habla de las causales de improcedencia. Bien, el artículo 61 de la ley de amparo habla de las causales de improcedencia. Causales de improcedencia. Bien, ahora, además de la ley de amparo, tenemos otros textos jurídicos que nos sirven para poder resolver, para poder crearnos un criterio fundado en la ley o en fuentes de derecho para decir si es procedente o no es procedente el juicio de amparo en contra de reformas a la Constitución. Ahora, también hay que decir algo. La ley de amparo es una ley procedimental. Es una ley cuyo objetivo es describir cómo se debe llevar un juicio de amparo. Señala, por ejemplo, cómo se tramita, ante qué autoridades se tramita,
cuáles son los tipos de juicio de amparo, si es un amparo directo, si es un amparo indirecto, cuáles son las medidas cautelares, cuáles son los recursos que se pueden presentar en el trámite de un juicio de amparo, es decir, el recurso de revisión, el recurso de reclamación, la reconsideración, etc. Tenemos una ley de amparo cuyo objetivo es regular el procedimiento a través del cual se puede, decidir si un acto reclamado viola o no viola derechos fundamentales, derechos humanos. Es decir, la ley de amparo es una ley procedimental, es una ley que está elaborada como un medio para obtener un fin. El fin de la ley de amparo es evitar que se cometan violaciones a derechos humanos. El juicio de amparo es un juicio cuyo fin es evitar que se cometan violaciones a derechos humanos. Bueno, ya tenemos aquí la ley de amparo, el artículo 61, fracción primera, que es el que habla de las causales de improcedencia. Pero además tenemos otra ley o otra fuente que es la Constitución. La Constitución vamos a señalarla o vamos a citarla como fuente para resolver este asunto porque la Constitución tiene dos funciones primordiales. La primera es establecer un catálogo de derechos humanos. ¿Sí? ¿A favor de quién? Pues de los gobernados, de las personas, los que no somos parte del gobierno. ¿Sí? Un catálogo, catálogo. Faltó el acento en la A. Bien, esa es, digamos, la primera función. La segunda función de la Constitución sería organizar el poder público. ¿Sí? En resumen. Organizar el poder público a través de qué? Bueno, pues a través de la descripción de las instituciones, de la división de poderes, del establecimiento también de los órganos autónomos. Es decir, esa es lo que se llama como la parte orgánica de la Constitución, porque como tal no tiene el objetivo de señalar derechos humanos, sino de establecer cómo las instituciones públicas deben garantizar el acceso a los derechos humanos de la otra parte de la Constitución. Digamos, esta parte, la parte dogmática, que es la parte donde se establece el catálogo de derechos humanos, y la parte orgánica. Digamos que la parte orgánica es la parte a través de la cual se establece cómo las personas vamos a acceder a los derechos humanos y qué instituciones son las que están obligadas a darnos ese acceso a los derechos humanos. Es decir, desde el punto de vista de la jerarquía, está por encima la parte dogmática de la Constitución y abajo de la parte dogmática está la parte orgánica, porque estos órganos constitucionales tienen como tarea fundamental que todas las personas accedan a los derechos humanos. Es decir, aún dentro de la Constitución, todo lo constitucional tiene un sentido, y el sentido es que los órganos públicos garanticen el acceso a los derechos humanos de las personas gobernadas. En ese sentido, la parte más importante o la parte jerárquicamente más importante de la Constitución es el catálogo de los derechos humanos. Bien, ahora, en este catálogo de los derechos humanos nos vamos a encontrar con dos características o con dos elementos de la Constitución mexicana que son muy importantes también para poder entender la procedencia del juicio de amparo en contra de reformas a la Constitución. En esta parte dogmática de la Constitución hay un principio que se llama principio pro persona. Y este principio pro persona es una pauta de interpretación. Le vamos a poner así, pauta de interpretación. Es un principio porque es una medida a través de la cual se puede acceder a los derechos humanos, pero si además el acceso a los derechos humanos o la impartición de justicia se hace respetando el principio pro persona, es un acceso mejor todavía, es una norma de optimización. Si tú cumples
con tu trabajo, pero además lo cumples cumpliendo determinados principios, lo cumples aún mejor, lo haces de manera más óptima. Y entonces la Constitución tiene en su artículo primero este principio pro persona, que es una pauta de interpretación. ¿En qué consiste este principio pro persona como pauta de interpretación? Significa que cuando uno realice una interpretación en materia de derechos humanos o de un derecho humano, siempre debe de interpretarlo de modo que el resultado de esa interpretación sea el que proteja mejor o el que le genere mayor beneficio a la persona. Por eso el principio pro persona es tan importante, porque nos dice, cuando tú leas un derecho humano, léelo de forma que éste termine beneficiando mayormente a la persona. Es decir, puedes tener interpretación 1, 2, 3 y 4. De esas 4 probables interpretaciones, esas 4 interpretaciones que son, digamos, consistentes con el texto del artículo que identifica o que define el derecho humano, aplica al caso la que te sea más beneficiosa para ti. Entonces, este principio pro persona es muy importante en este encuadre de nuestro problema jurídico porque nos dice cómo tenemos que interpretar las leyes relacionadas con el juicio de amparo y con los derechos humanos. Entonces tenemos la ley de amparo, que tiene este artículo 61, fracción primera, que también es el que describe las causales de improcedencia. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece un catálogo de derechos humanos y además establece como norma constitucional el principio pro persona, que ya dijimos que es una pauta de interpretación, que es la interpretación que más beneficia a las personas. Y como último elemento, voy a señalar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nada más voy a poner las siglas porque si pongo todo el texto, pues no va a caber ahí en esta banderita. Bueno, ahora, ¿qué parte o por qué es importante la Convención Americana de Derechos Humanos? Porque forma parte, digamos, lo que está sucediendo en este momento en el nuevo paradigma jurídico es que el catálogo de derechos que se encuentra en la Convención Americana de Derechos Humanos está prácticamente inserto en el mismo texto de la Constitución Federal. Es decir, si hay un derecho humano que la Constitución no reconoce, pero lo reconoce el Tratado Internacional, lo que tenemos que hacer es considerar que ese derecho humano que está en el Tratado Internacional forma parte del texto de la Constitución, como si fuera un documento ampliado o como si este documento ampliara el contenido de la Constitución. En todo caso, también podría ser un documento que corrija el contenido de la Constitución. ¿En qué sentido? Si tenemos un derecho humano descrito en la Constitución Federal y tenemos un derecho humano descrito en un tratado internacional, y en el tratado internacional el alcance del reconocimiento de ese derecho humano es mayor al alcance que tiene la Constitución, lo que tendríamos que hacer es corregir el texto de la Constitución de manera, digamos, de manera simulada y complementar este texto de la Constitución con lo que dice el texto del Tratado Internacional. Ahora, tanto el texto de la Constitución como el texto del Tratado Internacional están, están cubiertos o es aplicable este principio pro persona como pauta de interpretación. Es decir, también después de que hagamos esta función a través de la cual el texto de la Constitución se complementa con el texto de un tratado internacional, este texto complementado, este texto enriquecido por el tratado internacional, también debe de interpretarse de la forma más beneficiosa para las personas. Entonces, es muy importante considerar este punto de los tratados internacionales porque nos ayudan a crear mecanismos de protección más eficaces
para los derechos humanos de las personas. Ahora, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y yo quiero compartirles el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo vamos a tomar para poder resolver, para poder comprender si es procedente o no es procedente un juicio de amparo en contra de una reforma constitucional. Recordemos también otro principio, que es el principio de la jerarquía de las normas, que dice que las normas de rango superior tienen que aplicarse por encima de las normas de rango inferior. En este caso de la ley de amparo, pues nos encontramos con que las normas de rango superior son la Constitución y los tratados internacionales. Y la norma de rango inferior, pues sería la ley de amparo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la ley de amparo en alguno de sus artículos dice algo contrario a lo que dice la Constitución o un tratado internacional, lo que tenemos que aplicar es el texto del tratado internacional y no el texto de la ley de amparo. Este es otro ejemplo en el cual aplicamos esta función correctiva tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, pero ahora aplicado a normas que están por debajo del nivel constitucional, aun cuando esta sea la ley de amparo. Muy bien, ahora, ¿por qué es importante este artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Veamos lo que dice el artículo. Dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Dice, por lo tanto, los estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista en el sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades del recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. ¿Esto qué quiere decir? Vamos primero a leer en sentido literal lo que dice este artículo 25. Lo que dice el artículo 25 es, todos los estados deben de contar con un juicio que ampare a las personas. Luego dice, las autoridades deben garantizar que se pueda desarrollar el recurso judicial. ¿Sí? Es lo que dice este inciso B del párrafo segundo, a desarrollar las posibilidades del recurso judicial. ¿Qué significa desarrollar las posibilidades? Si el recurso judicial tiene como objetivo evitar las violaciones a derechos humanos, pues lo que tiene que garantizar el Estado es que efectivamente a través de este recurso se evite la violación de derechos humanos. ¿De qué nos serviría tener un juicio de amparo que no tuviera herramientas suficientes para detener los actos que pudieran ser violadores de derechos humanos? Prácticamente no nos serviría de nada, porque bastaría con que las autoridades reiteraran su voluntad de cumplir con los actos, aun cuando estos actos fuesen violatorios de derechos humanos, porque no había probabilidades de que se desarrollara el recurso judicial. El recurso judicial existiría, pero sería un recurso judicial que no tendría ningún efecto sobre los derechos de las personas. No sería un recurso que realmente pudiera proteger a las personas. Es decir, sería un recurso inoperante, inservible por completo. Ahora, ¿qué es lo que no dice, pero se interpreta de este artículo 25 que habla sobre la protección judicial? Fíjense lo que dice. Tribunales, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. Es decir, en ningún punto de este artículo 25 se establece que no se puedan conceder medidas cautelares para evitar la violación de derechos humanos. Tampoco dice que sea improcedente el recurso de amparo en contra de reformas a las constituciones de los estados. En ningún punto de este artículo 25 dice que este juicio de amparo debe de tener como límite que no se pueden impugnar a través de este recurso las propias reformas a la Constitución. Y si este artículo 25 no lo prohíbe, nosotros no podemos dar por sentado que existe esta prohibición. Ahora, vamos a regresar a nuestro PowerPoint donde estábamos señalando las fuentes o los elementos para poder resolver esta pregunta de si es procedente o no es procedente el juicio de amparo en contra de reformas a la Constitución. Entonces nos encontramos con el derecho a la protección, lo voy a poner completo, derecho a la protección judicial a través de un amparo, ¿sí? Porque dice así el artículo 25, un recurso, vamos a ponerlo aquí otra vez, un recurso que la ampare contra actos que violen los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, si nosotros tenemos un recurso cuyo objetivo es protegernos contra violaciones, este recurso debe protegernos contra violaciones incluso en la misma Constitución. Y entonces este recurso no prohíbe la procedencia del amparo contra reformas constitucionales. Si la Convención Americana de Derechos Humanos dijera que no es procedente el amparo o que no se puede promover el amparo en contra de reformas a la Constitución, por supuesto que yo no tendría ningún elemento jurídico para defender la procedencia del amparo en contra de las reformas a la Constitución. Y tampoco tendría ningún elemento jurídico para decir que debe ser procedente una suspensión de la publicación de una reforma constitucional. Sin embargo, en materia de derechos humanos, como lo dije antes, lo que se debe de aplicar es el principio pro persona. Debemos interpretar nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos de la forma más beneficiosa para nosotros. ¿Y cuál es la forma más beneficiosa para nosotros? Es interpretar que sí se puede promover el juicio de amparo en contra de reformas a la Constitución. Ahora, ya había comentado que los tratados internacionales tienen esta función correctiva o esta función complementaria de la propia Constitución y de las normas internas de los estados que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la función de este artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? La función de este artículo 25 es suprimir esta causal de improcedencia del juicio de amparo. La debe de suprimir. ¿Por qué? Pues porque a través de esta causal de improcedencia se deja en estado de indefensión a las personas que vean afectados sus derechos humanos por una reforma constitucional. Ahora, este artículo 25 dice que las autoridades competentes deben estudiar
la probable violación. No dice que todas las reformas a la Constitución sean violatorias de derechos humanos. Solo concede el derecho a que una autoridad pueda estudiar si incluso las reformas constitucionales no terminan violando derechos humanos. Pero existe un fundamento legal, existe un tratado internacional que permite, es más, que reconoce el derecho a que exista un recurso que ampare a las personas cuando haya actos que violen sus derechos humanos. Y en este derecho humano reconocido en el artículo 25 de la Convención, no se establece como un límite al derecho de protección judicial que no se puedan impugnar a través de este juicio de amparo las propias reformas a la Constitución. Vamos a sacar de contexto el tema de la reforma judicial. Imaginémonos que hay un acuerdo político para desaparecer los ejidos y las comunidades agrarias. Las personas letradas en materia constitucional sabrán que los ejidos y las comunidades agrarias tienen un reconocimiento constitucional en el artículo 27. Y finalmente, este reconocimiento constituye un derecho. Tienen derecho a ser reconocidas tanto las comunidades como los ejidos. Pero en la lógica de quienes afirman que el amparo no debe proceder en contra de reformas a la Constitución, en el momento en el que el grupo político de turno se ponga de acuerdo para desconocer la existencia de los ejidos y las comunidades, ni los ejidos ni las comunidades tendrían derecho a promover un amparo en contra de esta reforma constitucional. ¿Creen ustedes que esa es la forma o la manera en la que debemos de entender nuestro juicio de amparo? También podemos ponernos a pensar, ¿por qué los mismos diputados, las diputadas y los senadores no han reformado el artículo 61 de la Ley de Amparo? Pues porque quieren que las personas tengamos en nuestra mente la idea de que cuando se reforma la Constitución, los ciudadanos ya no podemos hacer nada en contra de estas reformas, aun cuando las reformas terminen violando nuestros derechos humanos. Pero es falso. Hay un tratado internacional que reconoce el derecho a la protección judicial y el derecho a la protección judicial no tiene un límite con la Constitución. Siempre y cuando nosotros consideremos que alguna reforma o algún acto de alguna autoridad viole nuestros derechos humanos, nosotros siempre tenemos el derecho a promover el juicio de amparo. Ahora, yo quiero también comentarles que sé que hay otras abogadas y otros abogados que consideran que lo que se debe de aplicar en este caso es el texto de la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo. Pero yo considero que aplicando los criterios interpretativos que están en la misma Constitución, lo que debemos de aplicar a este caso no es el artículo 61 de la Ley de Amparo, sino el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que además es una norma de rango superior, es una norma de rango constitucional. Incluso podría, a través de un juicio de amparo, declararse la inconstitucionalidad de este artículo 61 de la Ley de Amparo, para permitir que las personas podamos promover nuestros juicios de amparo directamente en contra de las reformas que consideremos que violan nuestros derechos humanos, aun cuando estas reformas sean a la Constitución Federal. Y bueno, por último, quiero recomendarles para que también, si es su deseo, complementar sus conocimientos sobre este y otros temas en materia de derechos humanos, pues les quiero recomendar esta Constitución Americana de Derechos Humanos con jurisprudencia que elaboraron el doctor Miguel Carbonell y el doctor Edgar Caballero González. Fueron dos de mis maestros en la maestría en juicios orales en el Centro Carbonell, y esta convención me ha ayudado mucho a entender cuál es el alcance y el contenido de los derechos humanos.
Otro de los libros que les quiero recomendar es este que se llama Curso Básico de Derecho Procesal Constitucional. También es del Centro Carbonell y también es escrito por mi maestro Edgar Caballero González, que como ya lo dije, fue mi maestro en la maestría en juicios orales. Pero bueno, este curso sobre Derecho Procesal Constitucional habla de las otras acciones legales que se pueden ejercer en contra de reformas que pudieran resultar violatorias de derechos humanos. Esta habla sobre las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales. Este no habla del juicio de amparo, pero habla de otros medios de protección de los derechos humanos. Otro libro que me gustaría recomendarles este es un librazo, este es de un maestro que, bueno, pues no ha sido mi maestro, pero no ha sido mi maestro presencial, pero es mi maestro en teoría de los derechos humanos. Este libro que se llama Derechos y Garantías, la ley del más débil, que fue escrito por Luigi Ferrajoli. Ahora, quiero hacerles un comentario sobre este libro. Este libro originalmente fue escrito en italiano y su primera edición es del año 1999. Esta edición, este libro que yo tengo en mis manos, es una reimpresión de la octava edición del año. La octava edición es del año 2016 y la primera reimpresión es del año 2019. Este libro que yo tengo aquí fue impreso en el año 2019. Pero bueno, la primera vez que se habló sobre el alcance de los derechos humanos y sus garantías por Luigi Ferrajoli fue en el año 1999. Es decir, lo que yo les estoy platicando no es un tema extremadamente novedoso. Desde 1999 ya se hablaba sobre el contenido de los derechos humanos, sobre los principios interpretativos, sobre las pautas interpretativas de los derechos humanos, pero esto apenas llegó relativamente pronto, relativamente cerca en el tiempo a México, porque fue a través de la reforma del 6 de junio del 2011 que tuvimos este nuevo paradigma en materia de derechos humanos que nos sirve para enriquecer, para fortalecer nuestro juicio de amparo. Y por último, ya en un grado mucho más alto de técnica jurídica, de conocimientos jurídicos, pues les quiero recomendar el volumen 1 del Principia Juris de Luigi Ferrajoli, que habla sobre la teoría del derecho. Es Principia Juris, teoría del derecho y de la democracia, tomo 1, teoría del derecho de Luigi Ferrajoli. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escucharme en este video, que no ha sido tan breve, pero pues es un video que yo considero necesario escuchar, y no solamente mi opinión, yo también quisiera escuchar la opinión de otras abogadas y de otros abogados que hablen sobre esta fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo en el marco del derecho humano a la protección judicial reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Como siempre, les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. Les pido encarecidamente que comenten su opinión. Les agradezco que lo hagan. Les pido por favor también que si les gustó el video le den like, que lo compartan y que si es su deseo seguir escuchando este y otros temas jurídicos, se suscriban a mi canal. Mi nombre es Héctor Viveros. Me dio mucho gusto saludarlas y saludarlos y nos vemos en la próxima.